Recibimos en contacto directo a nuestro queridísimo amigo Daniel Pou. Él es experto en asuntos de seguridad. Con él hablaremos de este tema tan interesante para todos los dominicanos y de otros. Y que nos perturba bastante también. Daniel, bienvenido. Y de otros. Muy buenas, encantado de compartir con ustedes este magnífico programa. Hablamos mucho de seguridad, señor Pou, pero resulta que también usted tiene formación en el área social, en lo que es la gente. Y resulta que tenemos muchas ilusiones, pero al parecer la ley de partido va a seguir siendo una tarea pendiente. Pero ¿le preocupa a la gente que haya una ley de partidos o no? ¿O es un tema que nos preocupa a quienes hacemos opinión pública y a uno que otro partido? Nadie va a hacer una marcha verde por eso, ¿eh? Sí. Primero quiero aclarar un detallito. Yo primero soy politólogo. Exacto. Después yo hice mi especialidad en políticas públicas y después en políticas de seguridad pública. O sea, ese es mi tercer peldaño. Sí. Y el tema social y económico y jurídico son parte del aspecto medular de mi formación. Por eso le hablé de la gente, sí, de los social. De hecho, mi primer entusiasmo profesional fue con el tema de los partidos políticos. De hecho, tengo por ahí archivado... Pero eso le importa a la mayoría de la gente, una suerte de ensayos. Mire, recientemente se publicó una encuesta muy seria del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo que abarca un interregno de unos 3 años sobre la valoración de los dominicanos en términos institucionales. Y las 3 instancias institucionales menos valoradas fueron la policía, el sistema de justicia y los partidos políticos. ¿Qué sucede? A la gente no les importa lo que hacen esas instituciones, lo han hecho tan mal que la valoración es prácticamente cero. No es que a la gente no le importa, es que la gente no tiene confianza en los partidos políticos. Para la gente los partidos políticos son simples agencias de poder para distribuir botines. O sea, que eso deja mucho que desear cuando República Dominicana tiene un gran déficit en la construcción democrática. O sea, porque la democracia no es votar, la democracia es una forma de convivencia y un estilo de vida que se asume, ¿verdad?, para regir los destinos de un país. Pues la gente no cree en los partidos políticos, definitivamente. Y los culpables de que la gente no cree en los partidos políticos son los propios dirigentes políticos. ¿Por qué yo digo que son los propios dirigentes políticos? Porque lamentablemente el liderazgo político nacional no ha hecho más que instrumentalizar al ciudadano, verle la parte útil para que lo legitime en las elecciones, y luego no hay una correspondencia en términos de proyecto de nación y de compromiso con esos ciudadanos. Entonces la situación es tal. Ahora, indiscutiblemente, yo creo que con la actual coyuntura ofrece muchas lecturas. Y si la dirigencia política dominicana tiene 2 neuronas útiles, una de esas lecturas es la siguiente: no se puede seguir, no se puede continuar haciendo política como hasta ahora lo hemos hecho, por 2 motivos fundamentales. Primero, porque hay una actitud de deslegitimación de lo que es el ejercicio de la política. A nadie le importa que usted lo elijan con la mayoría de los votos. Para la gente usted es sencillamente un individuo que invirtió por una curula en el Congreso o por un ayuntamiento en un municipio, y que el hecho de que haya sacado la mayoría de los votos no le garantiza un respeto y un reconocimiento del ciudadano. Eso es uno de los problemas que... Eso es grave. Es gravísimo, es grave. El problema es gravísimo. Y ya la gente entiende eso, porque hace un tiempo había una especie de desconexión entre el individuo clase media alta y lo que era el aparato político de la nación. ¿Quiénes elegían a los diputados? La gente de abajo, porque le daban
la dádiva, la fundita, los 200 pesos el día de la votación. Relaciones primarias también. Exacto, las relaciones primarias y ese movimiento clientelar del día D, que por eso salen tan costosas las campañas para ir a una Cámara de Diputados o a un Senado de la República o a una alcaldía, porque moviliza empleos. Ya está comenzando a la clase media alta a preocuparse por ese accionar y esa práctica. Indiscutiblemente, Sí. Indiscutiblemente. Ya no es tan solo a la propia clase media alta, sino a sectores del empresariado nacional. ¿Por qué? Porque esas prácticas clientelares indiscutiblemente inducen a una deslegitimación del Estado. Y el proceso es complicado. Fíjese a ver, cuando le decía que la lectura de la coyuntura actual, una era por la vertiente que le acabo de señalar, la otra lectura se enfatiza en la poca calidad que tienen las instituciones del Estado para poder seguir reproduciendo el Estado. Porque la gente cree que el Estado es un armazón jurídico. Señores, el Estado es un armazón, un entramado institucional que regula relaciones de poder entre el ciudadano y las élites políticas. Y cuando el Estado pierde esa posibilidad de continuar haciendo eso, sencillamente el Estado es como un organismo que empieza a perder células que mueren, pero no las repone. Entra en aquello de lo fallido. Entonces, el problema está que el Estado no está siendo capaz de reproducirse y se está quedando como un elemento marginal en su relación con la sociedad. Una evidencia Dígame, doña Nivelka. Una evidencia de eso puede ser, se lo pregunto. El alcalde de Santiago anunció que iba a emplear inclusive y por ende prohibía, no sé en qué momento estuvo permitido, pero bueno, digo en términos formales, y que prohibía que el servicio de limpiar cristales en los semáforos de Santiago. Sí, los limpiaparabrisas famosos. Efectivamente. Entonces, rápidamente eso el alcalde de Santo Domingo lo anunció también y lo ejecutó. Y yo dije, pero ¿y tan rápido? Pero así fue. Y volvieron Entonces, a las calles. El jueves, en la mañana, por lo menos a mí me llegó un mensaje. Atención, están apedreando vehículos en la Winston Churchill con 27 de febrero. Honestamente no le di crédito, porque me pareció un absurdo. Pero después yo dije, me di en el palo periodístico, porque sí ocurrió. Sí ocurrió. Mi hija iba en ese trayecto. Apedrearon a vehículos, apedrearon a la policía municipal que intentó impedir que ellos se adueñaran de la calle, porque ya las calles tienen otros dueños, además de Fenatrado, ahora son ellos los dueños. Entonces, esto evidencia esa falta de liderazgo del Estado y de quienes administran el Estado, en este caso las autoridades. Sí. O por el contrario fue que la cosa se hizo mal. No, mira, bueno, el asunto es que todo conlleva un proceso. En República Dominicana, yo recuerdo cuando yo era joven, yo me compré una motocicleta. Y me acuerdo que voy con mucho alborozo a una empresa reconocida de la capital, ahí en la Kennedy. Compré mi motocicleta, la voy a buscar, ¿verdad? Yo la había comprado el viernes en la tarde, el día anterior. Entonces cuando llego, me recuerdo que me dijeron, tiene que traer un seguro. Exactamente, voy a una agencia de seguros, el sábado en la mañana compro mi seguro y cojo para allá para que me entregue mi motocicleta. Y recuerdo que era una dama la vendedora, una mujer brillante, y me dijo, señor Pou, yo no puedo entregarle la motocicleta hoy, va a ser cosa de lunes o martes. Imagínate la frustración que llevaba para mí, que mi primer vehículo comprado, que se era una postergara la entrega. se postergara. Y le digo yo, ¿y por qué motivo? Y me dice ella, porque Impuestos Internos no pudo entregar la placa ayer. Y yo le dije, pero yo puedo buscar un vehículo. Y ella me dijo, no sale de aquí si no tiene la placa. Sí, pero... En esos tiempos, Había orden. o sea, teníamos unos paradigmas de orden que eran inviolables, porque imagínate, ella que me la vendió me dice, que era la vendedora de esa gran empresa que todavía está en la ciudad de Santo Domingo, me dijo, no se le puede entregar. Había una normativa
que se cumplía a rajatablas. Después, con el tiempo, el Estado empezó a obtener beneficios de impuestos a través de unos dominicanos que descubrieron que en China, por ahí, en Medio Oriente, vendían los pedazos de motocicleta y las traían. Y las traían como partes para motocicleta, para vender repuestos de segunda mano, pero no se quedaron ahí, sino que con esos pedazos de motocicleta empezaron a armar motocicletas. Resulta que esa motocicleta no tiene el número de chasis, no tenía la declaración en aduanas que había entrado al país, y pues a vender motocicletas sin placa. Pero el Estado seguía recibiendo... ¿Y con los limpiacristales? Beneficios, ¿eh? ¿Con los limpiacristales? Bueno, con los limpiacristales, para que tú veas cómo se deteriora, eso empezó como una compensación de aquellas personas que tenían minusvalía y iban a los semáforos a pedir una limosna y te pasaban un pañito. Luego se convirtió en una actividad prácticamente generalizada y lo permitieron. Y los limpiacristales. ¿Y ya es tarde entonces? No, yo creo que todos los procesos se pueden revertir. Ahora, para eso se necesita otro proceso. Otro voluntad. Proceso y un Estado que tenga políticas sostenidas sobre la voluntad férrea y que aplique los elementos que tiene que aplicar para tratar de desmontar eso. Daniel, con su anuencia, nosotros debemos ir con el señor director a una pausa comercial, pero retornamos de inmediato con esta conversación con Daniel Pou, politólogo, sociólogo, experto en seguridad pública. Ya volvemos. Seguimos en contacto directo, conversamos con el politólogo Daniel Pou, hablábamos de partidos, hablábamos de cuando el Estado pierde el respeto, por decirlo de alguna manera, pero cambiamos también de tema porque más le conocemos por el tema seguridad, por el tema seguridad pública, seguridad ciudadana, y no sé si son vainas mías, pero como que hay menos delincuencia ahora, ¿no? O por lo menos menos titulares vinculados al tema delincuencia. Eso sí. Mira, hace un tiempo yo señalé... ¿O será que los guardias están haciendo su trabajo en la calle? Déjame decirte, por favor, no me apresures a nivel... Mira, hace un tiempo yo decía que el delito en nuestro país se estaba transformando de una manera muy eficaz. ¿Por qué? Porque en República Dominicana el árbitro del delito son las mismas instancias que tienen que ver con el orden público. Esto es muy fácil de explicar. Hoy en día en República Dominicana se mueve en nuestra economía entre el 2.5%, 2.8% del PIB, dinero del narcotráfico. 2.7. Del PIB, sí. Una suma considerable. Bastante. Y eso lo determinó una institución canadiense que hace estudios de los niveles de transparencia y el movimiento de dinero negro que se mueve en las economías del continente. Eso quiere decir que hay un colchón económico que se encuentra paralelo a la economía formal y que tiene una alta incidencia en los sectores más excluidos de la sociedad dominicana. Hoy en día el microtráfico es un negocio muy, podríamos decir, activo en la mayoría de los sectores de la ciudad, y existen hasta delivery para llevar gramos de cocaína, todas esas drogas que consumen las personas que no necesariamente tienen adicciones. Hay personas que son usuarios semanales, otros que son quincenales, y manejan su consumo de una manera elegante. Entonces, eso ha creado una economía sumergida en República Dominicana. Esos muchachos que antes salían a arrancar cadenas, que salían a arrancar celulares, ya no lo hacen. Porque un muchacho de eso se gana todos los meses 30 y 40 mil pesos distribuyendo drogas. Entonces ya no tiene por qué exponerse. Sí, pero bueno, pero no obstante hay unos picos de la delincuencia. O sea, claro, hasta hace hay poco picos. Nos parece, Hace entonces, ¿qué es lo que está semanas. ocurriendo ahora? Hay picos de la delincuencia. Ahora, no quiero abandonar la idea primigenia, y es que le voy a decir que el crimen organizado ha hecho en República Dominicana un diseño muy inteligente, porque en República Dominicana las autoridades carecen
o no les interesa o son apáticas. Bueno, como aquí no tenemos ni siquiera política de seguridad pública, ellos pueden actuar a sus anchas, sobre todo cuando no hay inteligencia criminal. Pues han hecho estructuras de soporte que incluso tienen políticas sociales en los barrios. Ellos regalan camas, regalan neveras, regalan estufas. Cualquier político en campaña. Sí, no, pero ellos están De en la campaña permanente, que es tener apoyo social pagan para cuenta en los poder colmados. desarrollar. Sí, bueno, Todo eso, lo que hemos a mí me gravitamos. comentó un comerciante de la Duarte bien alta, me dijo, no, aquí vienen unos individuos, me compran estufa, nevera y tal para regalar. Y lo pagan al cacarazo, como dice Sí, porque el todo famoso lo de ellos supermercado. manejan efectivo. Entonces, Claro, ¿para dónde va? entonces, ¿qué es lo que sucede en República Dominicana? Que eso ha disminuido la violencia. Ahora, la violencia más consistente que no se ha podido disminuir es la social. Cuando tú tomas el informe del Observatorio Nacional Ciudadano, que aunque siempre está un poco atrasado, como todo en nuestro país, verás que la composición de los homicidios hoy en día son 64% conflictividad social y el resto diverso. O sea, la violencia no atribuida a la delincuencia común es la que Es la que, Es la que tiene- crece. se lleva más vida. La que se lleva más vida. Y ha sido la más resistente en disminuir. ¿Por qué? Porque no hay políticas sociales con programas para aminorar la violencia sistémica que hay. El día pasado ustedes vieron que una señora arrolló un carro de un individuo, se bajó del carro y le dio un balazo en la cabeza. Una señora que le acababa de ganar una litis de lindero a un vecino por un solar que ella compró en la zona oriental. Cuando llegó del tribunal, el vecino le esperó en la puerta y le dio 3 tiros y la asesinó. O sea, son niveles de violencia que eran impensables en República Dominicana. O sea, estamos Porque más la gente, intolerantes. Estamos más intolerantes. más intolerante y la gente no cree en la mediación de las instituciones, que eso es lo peor. Y yo se lo digo porque en un país donde el Estado no tiene definiciones, las instituciones se convierten no en algo inmediato para el ciudadano, sino en algo difuso. Exacto. Y ejemplos les puedo dar de sobra. Entonces, el tema está en que tenemos un cóctel muy peligroso, porque tenemos estructuras del crimen organizado que aquí, por lo visto, todos tienen su asignación territorial y operan en armonía. ¿Por qué? Porque hay poderes fácticos que son los que rigen la distribución territorial y las líneas de negocio del crimen organizado en República Dominicana. Pero por el otro lado tenemos una ciudadanía que cada día cree menos en las instituciones, que no tiene confianza en las principales figuras del liderazgo nacional y que de alguna manera incluso se siente amenazada y atemorizada por el estilo en que la política induce los cauces del Estado Dominicano. Y entonces finalmente, Daniel, que la rubia ya comenzó a hacernos señas. Bueno. Finalmente entonces a qué atribuimos que hace 3, 4 semanas teníamos todos los periódicos, todos los analistas, hablábamos del auge y el crecimiento de la delincuencia en el país. Bueno, aquí hay gente que habla sin información. Eso es el principal problema. Pero todo el mundo. Sí, es que aquí la gente se lleva mucho de lo que percibe, no de lo que está sucediendo. Y yo te lo digo porque yo tengo el entrenamiento que me impide llegar a la especulación. Yo chequeo las estadísticas, correlaciono y las estadísticas te dicen muchas cosas y te dan muchas pistas interesantes. En República Dominicana lo que sucede es que cuando tú observas esos picos de violencia es natural. Los picos de violencia se te producen porque no hay una política consistente, ni hacia el delito ni hacia la violencia social. Entonces, esos picos de violencia son cíclicos. Tienen que ver mucho con los ciclos económicos. Cuando tú ves que el circulante disminuye mucho, esos picos de violencia se acentúan porque los muchachos entonces tienen que recurrir a otras cosas. Claro. Y ¿qué te digo? No hay una constancia. Porque si usted examina ahora mismo las cifras del Ministerio de Interior y Policía en el Observatorio Nacional Ciudadano, usted se va a dar cuenta que son patrones durante años que se manejan de la misma manera. Yo tengo años archivados desde cuando no existía el observatorio, sino de cuando lo hacía la Procuraduría General de la República. Y aquí hay meses que tú dices,
Enero y febrero son tremendamente violentos. Desde que se acerca diciembre, octubre, noviembre son tremendos. Viene el diciembre, te baja la violencia. Viene enero y hasta el 20 de enero, 25 de enero se mantiene baja, luego te hace un pico a final de enero. Son comportamientos porque no hay consistencias en las políticas. Bueno, Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos esta noche. Y espero que Anivelka, pues, que, por cierto, muy elegantemente vestida de verde hoy, ¿verdad? Un defecto de ella. Un defecto de ella. Bueno. Verde rebelde, le dice alguna gente. Verde reverde. Ah, bueno. Y no estaba en marcha. Porque me lo voy a poner maña, el mismo vestido, no, si ella, porque voy a ir a una oficina pública a ver si me dejan entrar. No, no te si ella es rebelde no puede estar en marcha, porque la marcha verde es conservadora. Es conservadora. Los rebeldes ahí no caben. Señores, Daniel Pou conversó con nosotros esta noche y nosotros los invitamos a que sigan en contacto directo con Viral.